Buenos días. Nosotros vamos a exponerles el último caso de gastroenterología. Es el caso clínico número 5. El equipo está conformado por Carolina del Real, por Evely Estrada, por Alejandro Montoya, por Luis Monjardí, por Mariela Marrón y por Marisol Contreras, Luis André y Jessica Campos. Bueno, en la historia clínica tenemos la ficha de identificación a un paciente de 58 años de edad, de antecedentes heterofamiliares y de no patológicos, no tiene ningún dato de relevancia. Ok, en antecedentes personales patológicos, el paciente tuvo una hernia inguinal en el 2017, la cual fue corregida por cirugía. Después lo diagnosticaron con hipertensión arterial también, el 2005, tratada con losartán. También tiene dislipidemia, tratada con rosuvastatina, y le diagnosticaron estatosis hepática el 2017, tratada con Samir, la cual se corrigió en el 2018, a los 8 meses. También fue diagnosticado con trastorno de ansiedad en el 2010, tratada con alprazolam por 6 meses, y el paciente toma una aspirina Protec cada 24 horas desde el 2014. Tiene etilismo positivo, toma 10 botes de cerveza 2 veces por semana y tiene 3 meses de abstinencia. En el padecimiento actual, el paciente va a acudir con su cardiólogo por una consulta normal, la cual el cardiólogo va a referirlo a gastroenterología porque tiene las pruebas de función hepáticas, las tiene alteradas. En este mismo año, 3 meses antes, tiene una pérdida ponderal de 9 kilogramos debido a ejercicio. Y comenta el paciente que tiene prurito asociada a fármacos. En el 7 de octubre del 2019, el paciente vuelve a su consulta refiriendo mareos, el cual le redujeron la dosis de lopresor, que es metoprolol, y calmó los mareos, pero disminuyó su eficacia. Aquí tenemos cómo se ve la presión arterial, era de 130/80 y ahorita es de 150/70. En la exploración física tenemos a un paciente que tiene estigmas de hepatopatía crónica, se observa hipotrofia muscular, temporomandibular, telangiectasias en el tórax, vello de distribución ginecoide, hipotrofia muscular en eminencia tenar y tiene pérdida de la lúnula y tiene hipotrofia muscular generalizada. Ok, en laboratorios tenemos… Antes de pasar a laboratorios, vamos a aclarar alguna duda que tengan ustedes en torno a la historia clínica. ¿O no hay ninguna duda? ¿Cuánto tiempo lleva tomando rosuvastatina? Nosotros nos comentaron que cuando le diagnosticaron la hipertensión, desde el 2005. Desde el 2005. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues primero que nada, buenos días. El prurito ese que dicen asociado a fármacos, ¿saben la asociación a qué fármaco? Se desconoce. Ok. Y en el tratamiento que estaba recibiendo para su estatosis hepática mencionan que es Samir. Ajá. Tengo entendido que este fármaco causa mareos. Entonces dice que lo tomó durante 8 meses. ¿No puede ser que por el tratamiento ya haya presentado mareos antes o era literal por el metoprolol?
El Samir lo estuvo tomando porque en un ultrasonido le diagnosticaron esteatosis hepática. Entonces tomó el Samir y revirtió la esteatosis en 8 meses y dejó de tomar Samir. Estos mareos los presentó en 2019, después de esto. Ajá. Entonces le encontraron una asociación al metoprolol. Eso lo tenía en 100 miligramos, lo bajaron a 50 y perdió efectividad nada más en la presión arterial ligeramente, pero se remitieron los mareos. El prurito, como comentaba mi compañero, ¿lo refirió el paciente o el médico dijo que estaba relacionado al fármaco? El paciente lo comentó. refirió. Ah, ok. Yo tengo unas preguntas sobre los antecedentes. ¿El paciente tenía transfusiones sanguíneas anteriormente, No. tatuajes y el etilismo desde cuándo? Primero, quiero hacer una pregunta, si no saben si el paciente refería a cansancio, falta de ánimo, ¿no? Solo mareos. ¿Y saben si utilizaba algún tipo de droga intravenosa? No. ¿Lo niega? Ok. ¿Saben a qué se dedica el paciente? Ah, ya. En la historia clínica mencionaban que tenía 3 meses de abstinencia. ¿Saben por qué inició la abstinencia? ¿No? ¿El prurito era nocturno? ¿O no refería? No, era siempre. ¿Y en alguna parte en especial? Ok. ¿Saben qué tan intenso fue el ejercicio y si llevaba dieta? No, no sabemos, pero comenta que hacía pues ejercicio bien. Por la estetosis hepática le dieron una dieta que era baja en grasas. Con estetosis hepática le diagnosticaron, le indicaron una dieta baja en grasas y pues le indicaron también que hiciera ejercicio para poder reducir los valores de colesterol, porque si vemos al rato en los laboratorios los tiene elevados y suponemos que antes los tenía más para la condición de esteatohepatitis que tenía. Entonces, no lo mencionó, pero suponemos que sí llevó una dieta formal y un régimen de ejercicio adecuado y pues redujo su peso. Y también no mencionan el peso que tiene el paciente, o sí lo mencionaron. Es que No, no para lo ver mencionamos. cuál es la proporción de qué tanto perdió respecto a su paciente. No tiene relación. Tenemos No los relación. pesos de 2019 como en 3 ocasiones y no, acá no ha variado un Ok. kilo, 2 para arriba y para abajo nada más. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, aquí tenemos los laboratorios. Vemos que tienen diferentes fechas de las cuales fue haciéndose sus estudios. Y los eosinófilos vemos que están alterados y lo que nos indica que tiene una eosinofilia. La albúmina fue disminuyendo gradualmente hasta la última toma, que fue de 33 gramos sobre decilitro. 3.3, perdón, gramos sobre decilitro. La BCG la última toma fue de 223 milímetros por hora. Y la bilirrubina total aumentó en el 2019 de 1.8. Y las GGT, la FA y la ST y la LT fueron aumentando gradualmente. Y aquí vemos los valores de referencia. ¿Alguna duda? Son todos los exámenes que tenemos. Sí. Más adelante vamos a mostrar serología y otras cosas. Ah, entonces, sí. Si la pregunta era si había pruebas contra algunos virus. Entonces, al ratito vamos a mostrar otros estudios. Estos son los estudios iniciales. Es la química sanguínea, algunos datos de biometría hemática, en general importantes para el caso. Pero más adelante les vamos a presentar serología y otros estudios que van a complementar y nos van a orientar más. Ok, compañeros, como ven, es un caso que pues tiene muy poca información
pero esta información nos va a ayudar a orientarnos al diagnóstico porque es muy característico. Entonces, aquí primero quiero pedir un voluntario, ya saben que si no, vamos a agarrar a alguna persona. ¿Alguien? A ver, Eric. Esperen un momentito. Okay. Como hemos platicado ya durante el curso del semestre, tenemos primero que nada identificar los problemas principales y también ahorita lo que tenemos disponible son las alteraciones de laboratorio. Entonces, quiero resumirles, pues es un paciente prácticamente asintomático, con prurito o con historia de prurito que no sabemos qué tan relevante o trascendente es, y que exhibe algunos estigmas de insuficiencia hepática crónica en la exploración física intencionada, y que tiene alteradas las PFHs, el cual es fundamentalmente el motivo por el cual se está revisando o se envió a la consulta de especialidad. Es muy importante que se interpreten de manera adecuada las pruebas de laboratorio porque son críticas las PFHs en el análisis y además en la posibilidad de emitir diagnósticos nosológicos cercanos al diagnóstico principal. ¿Ok? Entonces, Eric. Ok, pues primero para mencionar, este paciente parece no se puede decir, un patrón colestásico crónico anictérico, porque en la historia clínica nunca ha presentado ictericia. El prurito, si está asociado a fármacos o no, no me queda claro, porque que el paciente me refiera a que por tomar fármacos le dio prurito no es suficiente. Aquí mi primer diagnóstico diferencial en el que yo estoy pensando, por ser un varón mayor de 40 años, con sintomatología inespecífica o sin síntomas, y por el patrón en las PFHs y en la fosfatasa alcalina y en la GGT que tiene 2-3 veces por arriba de lo normal y una leve transaminasemia, estoy pensando en colangitis esclerosante primaria como mi primer diagnóstico. Ok, muy bien. ¿Algún otro voluntario? Bueno, yo también tenía entre mis diagnósticos colangitis esclerosante primaria. Voy a decir uno que entre mis compañeros creo que no han mencionado, o sea, discutiendo antes, es la sarcoidosis hepática. Leyendo un poco sobre pues el aproximamiento a las colestasis crónicas, una de las causas podría ser una causa infiltrativa, como una enfermedad, por ejemplo, una neoplasia o sarcoidosis en este caso que estoy mencionando, nada más que una neoplasia. No me suena personalmente en este paciente, no tiene pérdida de peso, no tiene fiebre, es básicamente asintomático y tiene un tiempo de evolución considerable. Bueno, es que es una pérdida de peso que sí es justificada a algo, o al menos así se refiere en la historia. La sarcoidosis hepática, se menciona que la sarcoidosis en general pues, es una enfermedad granulomatosa sistémica, pero el 60% van a presentar sarcoidosis pues, en el hígado. De las personas con sarcoidosis, el 16% van a tener síntomas o alteraciones relacionadas con el sistema hepático, y de las personas con sarcoidosis, el 6% van a llegar hasta cirrosis. Entonces, y además que probablemente la sarcoidosis puede debutar en hígado, aunque podrían estar donde están los granulomas. Dentro de las alteraciones que puede causar, leí que cuando causa alteraciones en las pruebas de función hepática, generalmente la primera alteración que causa es un patrón colestásico y que después puede turnarse a elevar las transaminasas. Debido al patrón y a todo esto, yo pues dejo sarcoidosis entre los diagnósticos diferenciales. Ok, muy bien. ¿Algún otro voluntario? A mí, yo tengo dentro de mis diferenciales también uno más sencillo que podría estar también ahí, que podría ser la hepatitis crónica, debido a las pruebas alteradas de laboratorio. Faltaría hacer más estudios. También pues son pacientes mayores de 6 meses. Recuerda que estamos en la etapa de diagnósticos nosológicos. La hepatitis crónica hay que ponerle apellido para ser más preciso, porque todas estas condiciones que hemos visto pueden clasificarse como una hepatitis crónica, o sea, alteración crónica de las transaminasas. Entonces hay que ponerle
apellido, te falta el apellido de esa Sí, hepatitis ok. crónica. Ajá, asociada a virus de la hepatitis B. Ujú. Pues podría ser asintomático el paciente, mayor de 6 meses de duración el cuadro clínico, pues tiene también telangiectasias y pues faltaría hacer más estudios. Muy bien. ¿Alguno? Alfredo. Bueno, yo pienso en cirrosis biliar primaria, porque tiene elevación de las enzimas colestásicas. La enfermedad debuta con estas enzimas, sin las transaminasas elevadas. Y también puede debutar con prurito. Y además de eso, puede tener una fase asintomática de 2 a 20 años, se menciona en la bibliografía. Entonces, por eso pienso. Ramón y luego Fernanda. Bueno, yo me voy a mover un poquito de esos diagnósticos y me voy a ir a una neoplasia. Entonces, yo sí estoy pensando en un hepatocarcinoma. Entonces, estoy de acuerdo en que el patrón vendría siendo por estigmas de cirróticos crónicos. Pero si nosotros damos por hecho, por la exploración física que tiene, los antecedentes que tiene, que parece ser que es un problema cirrótico crónico, tenemos que comenzar a pensar en qué es lo que le puede ocasionar. Entonces, estos son factores de riesgo para lo que vendría siendo un hepatocarcinoma. Y aparte de que es asintomático, a mí me interesa mucho porque si nosotros diagnosticamos en una fase temprana este cáncer, podemos hacer algo todavía por él. Entonces yo creo que nos vemos obligados a buscar hepatocarcinoma. Ok, ¿a Fernanda? Uno de mis diagnósticos es colangiocarcinoma, pero intrahepático, porque puede cursar asintomático, no es tan común que haya ictericia, y como el paciente tuvo pérdida de peso, pues podría ser que se justifique con el cambio de alimentación y el ejercicio, pero pues sí podríamos también pensar en una neoplasia. Lo que no me cuadra mucho es que el pronóstico de vida a 5 años es del 5 a 10%, y el paciente la FA y la GGT las tiene alteradas desde hace 2 años, entonces ya sería como no me cuadra mucho. Ok, igual lo ponemos en diferencial. ¿Algún otro, Víctor? A mí me gustaría agregar hepatotoxicidad inducida por fármacos, ya que es algo común, se presenta con el patrón mixto. El paciente en sí se puede clasificar como que tiene una polifarmacia, tiene como alrededor de 5 o 6 fármacos, ¿no? Rosuvastatina, Sí, metoprolol, losartán y ya. La aspirina, Aspirina, pues, ajá, pues 4. 4. El Samir ya lo dejó de tomar. Ajá, pero lo tomó. Entonces, y también no se había visto que se han agregado, pero no se han modificado fármacos más que la dosis. Entonces puede ser que a lo mejor el metoprolol, más que disminuirlo, lo pudieran haber intercambiado por otro de tercera generación, algo que hubiera presentado algún cambio o una mejoría. Entonces, yo digo que sería bueno pensarlo, tal vez no como primera instancia, pero tenerlo ahí para descarte. Ok, ¿alguien más tiene otro diferencial? Ya llenamos nuestra lista, ¿no? Pero si tienen algún otro que hayan pensado. Si quieres. Yo como tercer diferencial, uno de los que me hizo pues mucho ruido fue la ductopenia idiopática del adulto. Esto sobre todo porque es un curso totalmente asintomático. La edad de presentación es entre los 40 y 50 años de edad. Y inician con un patrón colestásico intrahepático que puede avanzar a cirrosis biliar. Entonces, hace mucho o entra mucho dentro del espectro clínico de este paciente porque, si se dan cuenta, inició con GGT, FA elevada, sobre todo con la GGT. Y ahorita, actualmente, o en el transcurso de su evolución clínica, ha tenido una leve transaminasemia. Entonces, y es más común en hombres aparte, ¿no? Apoyando al diagnóstico. Entonces yo no podría descartar un problema primario del hígado, ya sea genético, hereditario, pues, como la ductopenia. Ok, ¿algún otro diferencial que tengan?
¿Nadie? Muy bien, compañeros. Me gustó esta discusión, la verdad. Sacaron muy buenos diferenciales. Ahora, una persona voluntaria primero que nos quiere ordenar en qué jerarquía, cuál piensan que está en primer lugar y cuál piensa en último. Alguien que me diga, o si no... Antes que eso, me gustaría saber si alguno de estos 8 diagnósticos piensan que va a salir. ¿Piensan que de acuerdo a la información que tenemos desde el punto de vista clínico, laboratorial, a la información epidemiológica, a la frecuencia de estas enfermedades, podamos de priori sacar alguno de nuestra lista de diagnósticos nosológicos? ¿O todos piensan que los 8 deban permanecer, esto es, que tienen el suficiente peso como para no ser excluidos de nuestra lista? Pues la hepatitis B crónica, yo sé que a lo mejor no le hicieron estudios para hepatitis o no vienen referidos ahí, pero por el patrón que presenta el paciente, que las transaminasas son muy leves y pues básicamente el diagnóstico se basa en la exploración física y en las transaminasas elevadas más que un patrón colestásico. Yo sacaría la hepatitis B crónica por esos datos. No hay relevancia clínica que me diga que tenga una hepatitis B crónica y tampoco los datos de laboratorio me correlacionan con la misma. ¿Quién lo defiende? ¿Tú lo pusiste hepatitis B? Yo. Okay. A ver, Joan. Pues más que nada lo puse porque pues no teníamos los datos suficientes del paciente y pues no se puede descartar en este tipo de pues pacientes. Ya pues es un adulto, no se conocen las transfusiones, no se conocen las parejas sexuales, las drogas IV, entonces pues se me hizo que no lo podíamos descartar. ¿Pero estás de acuerdo con...? Ajá, sí. Yo sé que las enzimas como la FA y la GGT son las que más comúnmente se elevan y las transaminasas no tanto, pero pues igual están elevadas. Perdón, al revés. ¿Considerarías dejarlo? ¿O lo quitamos? Pues no sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Tú lo pusiste? No, pues yo lo dejaría. Ok. Me hubiera gustado discutir un poco más al respecto de este padecimiento que propuso mi compañero Joan, debido a que yo, viendo algoritmos para el diagnóstico de colestasis crónicas, en parte de los algoritmos, aunque las hepatitis crónicas no den no dan un patrón colestásico, llega un punto en el algoritmo donde las tienes que descartar. Entonces, aunque yo no la pondría ninguna de las hepatitis crónicas como de primera instancia, sí las dejaría en algún punto. Es como de que ya descarté esto, ok, vamos a descartar por sí o por no las hepatitis virales crónicas. Fernanda quiere comentar. Yo voy a comentar sobre hepatotoxicidad por fármacos. Hay que acotar primero el tema de la hepatitis B. ¿Se va o se queda? Yo también quiero comentar algo aparte de hepatitis B. Ok, sí vi el algoritmo que hice, sí, dentro del algoritmo es cierto que por descarte al final tendríamos, por prevalencia que tienen las hepatitis crónicas virales, que es muy alta, y más aquí en el país, un país de tercer mundo, sí es cierto que dentro del algoritmo es parte del descarte, ¿no? Pero dentro de las colestasis crónicas, anictéricas, una hepatitis B crónica no cabe, que nunca haya tenido ictericia el paciente. O sea, el patrón que muestra es una colestasis crónica anictérica, entonces yo no dejaría hepatitis B crónica. Yo voy a defender el punto de mi compañero Joan, en donde voy a mencionar que si es verdad, nos estamos basando en los laboratorios para nosotros decir que no es o que parece o que no parece, pero tenemos que recordar la epidemiología de nuestra región. Entonces es obligatorio para nosotros descartar algún tipo de hepatitis viral. Ya nada más por la pura epidemiología en la que estamos y por la pura frecuencia en la que se encuentra. Ok, ¿algún otro comentario sobre hepatitis B? Muy bien, yo creo que han sido considerados los principales elementos en pro y en contra de la hepatitis B.
Efectivamente, las hepatitis virales crónicas se manifiestan fundamentalmente en el daño hepatocelular por alteraciones en las transaminasas y poco en la colestasis, o sea, discreta elevación o normalidad de alcalina y GGT. Sin embargo, yo coincido con Joan, eso no es suficiente para sacarla de la lista de diagnósticos. Sí es suficiente quizás para ponerlo en el último de los lugares, porque recuerden que los laboratorios son elementos auxiliares del diagnóstico. Y otra cosa, aunque la hepatitis B en México sea rara, a veces el paciente no tiene ningún antecedente de riesgo, como los que hemos señalado, transfusiones, muchas parejas sexuales, uso de drogas endovenosas ilícitas, y a pesar de no tener ningún antecedente, tiene la hepatitis. Es más, ya saben que algunos pacientes niegan esos antecedentes y eso pues dificulta todavía más la labor del médico, porque sería completamente diferente si él nos hubiese comentado alguno de esos antecedentes positivos. Entonces, yo creo que fue muy bien discutida y me parece que no la debemos de descartar o de sacar. Ok, ¿alguna otra que tengan en contra que queramos sacar? A ver, Fer. Yo sacaría hepatotoxicidad por fármacos porque en fármacos es más común que genere una hepatitis aguda más que una crónica, o por lo menos el paciente tendría el antecedente de alguna hepatitis aguda. Y las transaminasas serían las que predominaran más que las enzimas de la colestasis en esta patología. A ver, Víctor, defiende tu punto. Sí, yo también pensé en contra de mi propio, lo consideré más bien, dicho. Lo consideré por el patrón de las enzimas. Sin embargo, no podemos evitar pensar o darnos cuenta que el padecimiento o la elevación de las PFH comienza al mismo tiempo que el paciente comienza a tomar muchos más fármacos, porque al inicio nomás está tomando rosuvastatina y metoprolol, ¿no? Los sartán. Se lo fueron agregando y coincide con que se va agravando o se van modificando cada vez más las PFHs. Si bien no es el patrón clásico, al final termina con uno mixto, lo cual no creo que sea como para descartarlo. Solo el inicio de cómo se elevaron las enzimas. Además de que si ya el paciente lo refirió que tuvo prurito o una reacción por fármaco, que nos evita pensar que también está afectando al hígado, no solo manifestándose de forma cutánea, sino también ya está teniendo una afección orgánica. Entonces, en este caso, la dejarías hígado. acá. Ya lo dijo. Gustavo quiere comentar. Yo apoyaré a Víctor porque creo que los patrones de las PFH se alteraron cuando dejó de tomar el Samir. Y el Samir es ese adenilmetionina, es un fármaco que se utiliza para la colestasis intrahepática. Pero entre otras cosas y funciones que tiene este Samir, funciona en un mecanismo bioquímico que se llama translocación de un carbono. Entonces este mecanismo ayuda mucho en la hepatotoxicidad de los fármacos y casi cuando dejaron de tomar el Samir, el paciente empezó a elevar PFHs. No lo pondría como el primer diagnóstico, pero sí lo conservaría. Ok, ¿algún otro comentario? Sobre el daño hepático por fármacos hay que considerar varios elementos muy importantes. Número uno, cualquier fármaco puede producir daño hepático. Número dos, hay fármacos que tienen una mayor probabilidad o mayor riesgo para inducir daño hepático por medicamentos. Número 3, el daño hepático por medicamentos puede manifestarse en las pruebas hepáticas como un daño hepatocelular o como un daño con patrón colestásico, a veces incluso mixto. Entonces, este patrón
que es claramente de colestasis intrahepática, es compatible con algún grupo de fármacos que predominantemente producen colestasis. O sea, no siempre es daño hepatocelular y no siempre se pone amarillo el paciente. Los medicamentos pueden producir una hepatitis aguda, pero también pueden dar daño hepático crónico, incluso que lleve a la cirrosis con algún grupo muy particular de medicamentos. La única forma que tendrías para sacar de la lista a una hepatitis por medicinas es que tuvieras la que nunca hubiera tomado medicamentos este paciente. Una sola aspirina es suficiente para producir. Entonces, ciertamente alguien puede decir, pues es hipertenso y tiene hipercolesterolemia desde hace muchísimos años. Y desde hace muchísimos años toma esos medicamentos. Eso reduce la posibilidad del daño hepático por medicamentos, porque generalmente este problema empieza cuando el paciente inicia a tomar los medicamentos. No lo podemos descartar por completo, pero desde luego que no debería encabezar la lista de diagnósticos nosológicos. Entonces tampoco se puede excluir, tampoco se puede descartar. ¿Alguien tiene alguna otra que queramos descartar? Otra que me gustaría escuchar la discusión es en relación al colangiocarcinoma. Ok, yo colangiocarcinoma no lo había considerado dentro de mis diagnósticos diferenciales. De hecho, los míos estaban, algunos de los que están ahí, por ejemplo, tanto de colangitis, cirrosis biliar primaria y también sarcoidosis. El colangiocarcinoma, aunque sí muestran las pruebas de función hepática, muestran el patrón colestásico, el hecho de que no presentara o no fuera tan evidente el aumento de bilirrubinas, que nada más vimos que fue levemente 1.8 en una ocasión. La verdad, eso me hizo no considerarlo, no tenerlo dentro de mis diagnósticos diferenciales. Y aparte, también me hacía dudar el hecho de lo de la pérdida de peso, que ya habíamos preguntado con los compañeros y nos mencionaban que estaba asociado a ejercicio. Entonces, yo esa pérdida de peso sí la sentía justificada porque fue dentro de 3 meses. Y aparte el paciente estaba haciendo ejercicio, entonces no lo consideré que que estuviera relacionado a un colangiocarcinoma, también la pérdida de peso. Aunque no sé qué tenga la compañera respecto a decir si deja su diagnóstico, pero yo no lo consideraría. Sí. Yo sí lo dejaría porque, como dije hace rato, mi diagnóstico es colangiocarcinoma intrahepático, que es del 20% de los colangiocarcinomas. Este puede cursar asintomático y aunque puede ser que la pérdida de peso se justifique por lo que se menciona, el ejercicio y la alimentación, puede ser que no. O sea, no nos consta que el paciente lo puede relacionar con eso, pero a nosotros no nos consta. Y también lo que sí no me concordaba era que la bilirrubina no estaba tan aumentada como para pensar en una obstrucción, pero por la GGT y la FA me fui más por eso y por la pérdida de peso. Y que puede ser que no hay ictericia en esta patología y pues también concordaba. Yo concuerdo con mi compañera Fernanda, también lo dejaría, aparte de todos esos datos que ella nos trae. Si vemos, hay diagnósticos diferenciales, que el colangiocarcinoma, como lo hemos estado viendo, es un factor de riesgo incluso para presentar una colangitis esclerosante primaria. O sea, podemos, ahí a lo que estuve buscando, de hecho están en mis diagnósticos diferenciales ambos, tanto el colangiocarcinoma como la colangitis esclerosante primaria de primera instancia. Es un paciente masculino, o sea, partiendo desde de edad, de sexo, y ya después con los pocos datos, porque el paciente no tiene tantos datos que nos digan acá, pues, mucho sobre la
cómo ha evolucionado la patología, que todavía no sabemos. Necesitamos hacer algo. Pero el colangiocarcinoma, como dice, la pérdida de peso va a estar y no podemos, o sea, si el paciente nos está diciendo que no, pues es que sí es por el ejercicio, pero son 9 kilos, hay que ver más allá. O sea, si es por la pérdida de peso, no hay que creerle, porque también lo de los fármacos, el paciente puede que nos esté diciendo unas cosas y ya que empezamos con por ejemplo, sin las pruebas de función hepática eso sí salta a la vista mucho y de ahí podemos partir. Yo de eso partí para mis diagnósticos diferenciales y claro que el colangiocarcinoma puede presentar con esas pruebas de función hepática. Ok, pues en relación al colangiocarcinoma, como sabemos, es un cáncer de la vía biliar, es muy agresivo este cáncer, ¿no? Pero como dijo mi compañera, el pronóstico de vida a 5 años es muy pobre. Entonces, si están pensando en un colangiocarcinoma intrahepático que inició en el 2017 con el aumento del patrón, pues del patrón colestásico, no sé, a mí no me cuadra que tenga 2 años sin síntomas. Y si me dicen, ok, entonces es un colangiocarcinoma que está empezando este año, en 2019, pues tampoco cuadraría en el diagnóstico, porque si lo están agarrando como que muy tempranamente, pues que las pruebas de función hepática las pruebas de la colestasis no se verían tan alteradas así en 3 segundos, porque si sabemos, un cáncer no crece de la noche a la mañana, pues. Entonces, por relación al tiempo, no. 2 años de colangiocarcinoma sin síntomas, no. Y poquito tiempo de colangiocarcinoma con unas pruebas de función hepática y de la colestasis tan alteradas, tampoco no sé, yo no lo dejaría ahí. ¿Algún otro comentario? Doctor. Realmente el colangiocarcinoma nos pone una prueba muy importante a todos, porque ya he comentado con ustedes, las enfermedades no leen los libros y los pacientes tampoco leen las enfermedades. Entonces, este paciente es compatible con un colangiocarcinoma, salvo lo que han apuntado con toda precisión de la evolución de 2 años. Me parece que si este tiempo hubiese sido 5 años, no habría ninguna duda, ningún problema para sacarlo. 2 años, si bien todo el mundo sabemos que es un tumor que tiene muy mal pronóstico, a veces la conducta biológica de los tumores no es tan agresiva y no fulmina a los pacientes en 6 meses como el cáncer de páncreas o la mayor parte de los cánceres de páncreas. Y el colangiocarcinoma en ocasiones puede tomar un curso más indolente, o bien pensar en que en algún momento este problema empezó por los fármacos y en realidad detrás ahí está un colangiocarcinoma. Yo creo que no lo debemos de sacar. Yo creo que es una posibilidad que, si bien tiene un elemento en contra muy fuerte como son estos 2 años, a mí me parece que no es lo suficientemente sólido como para sacarlo de la lista de diagnósticos. ¿Algún otro que quieran sacar? Pues el doctor que hizo la discusión, supongo que ya no hay otro. Ok, ¿algún voluntario que me quiere decirle el orden de los diagnósticos, al más importante al menos? A ver, Vero. Ok, bueno, primero voy a poner los que coincidían con los diagnósticos diferenciales que yo traía. Es el 1, el 4, el 5, 2, 8, 6, 7, 3.
Ok, yo pondría el 4, 1, 8, 2, 7, 6, 5, 3. Yo podría 4, 1, 6, 5, 7, 8, 2 y 3. ¿Hay algún otro que quiera dar su orden? ¿Alguien? A ver, Diana. Sería 1, 2, el 5, 6, 7, 8, 3, y me falta uno. Y el 4. ¿Alguien más que quiera aportar su orden? ¿No? Ok, a ver, Gustavo, ¿cuál de estos que crees que quedaría mejor? Pues le pasamos. Yo me inclinaría por el orden que eligió mi compañera Elizabeth, porque yo también pensé que podría ser una cirrosis primaria. Y pues... Ajá. ¿Estamos todos? ¿Quién vota por el 1? 2 personas. ¿Por el 2? 6. ¿Por el 3? 7. ¿Y por el 4? 2. Muy bien, entonces él ganó el número 3. Ok, entonces vamos a continuar con la exposición. A continuación, tenemos estudios complementarios. ¿Qué creen que seguiría hacer aquí en el abordaje de este paciente? Esto es lo que tenemos. Serología. Ok, vámonos a pruebas serológicas. En la serología, a ver, se le estudió, como habían pensado ustedes y nosotros también, algo de algún carcinoma. Aunque la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario son usados más que nada para seguir a la enfermedad más que para diagnóstico. Igual vemos que están en valores muy bajos, entonces no se puede pensar. Negativos. Tenemos negativo el antígeno de hepatitis B de superficie, tenemos negativo el antígeno de antihepatitis C y tenemos negativo el anti-VIH. Perdón. Y tenemos los anticuerpos antimitocondriales que están positivos. El laboratorio de referencia nos dio este valor y el valor de referencia de 0.9, aunque los anticuerpos se miden en titulaciones. Entonces, pero aquí podemos decir que están positivos. Entonces, lo único que se encontró es positividad en anticuerpos antimitocondriales. Todo lo demás negativo. Okay, volvemos. Entonces, ¿qué sigue? La elastografía es con ultrasonido. Ok, entonces, pues yo me iría primero por el ultrasonido para ver cómo está el hígado. Ok. En el ultrasonido se hizo un ultrasonido abdominal. Aquí vemos el hígado en un corte longitudinal. Vemos que la glándula hepática tiene una ecogenicidad homogénea, sin lesiones. Vemos que las venas intrahepáticas se encuentran de calibre normal. No vemos ninguna alteración. Vemos la vesícula biliar en posición adecuada, con la pared delgada, sin presencia de litos, de un tamaño normal también. Ahí vemos cómo va pasando. Seguimos observando que se encuentra homogéneo el parénquima hepático. Vemos que la esteatohepatitis se remitió. Seguimos viendo cómo sigue siendo homogéneo todo. Aquí vemos la vena derecha, la vena suprahepática derecha, que está de un buen calibre. Tenemos la vesícula. Se realizó también el ultrasonido del vaso, que también se encuentra en ecogenicidad normal, de tamaño normal. Y tenemos también riñones que se encuentran con una ecogenicidad también normal. Vemos que la relación corteza-médula es de 1 a 1, es adecuada. Y vemos cómo la corteza es hipoecogénica y la médula es hiperecogénica. Pero en sí el resultado es que las estructuras abdominales no tienen ninguna alteración. Ok,
Ahora con el ultrasonido sin alteración, a eso iba. Ya que estás interviniendo al paciente con el ultrasonido, pues sería de utilidad hacerle una elastografía. Dale. Elastografía en esta cuestión sacó en un promedio de 1.1 metros sobre segundos de la onda que mandaron del ultrasonido. Entonces, esto habla de un parénquima hepático que tiene una resistencia normal. Entonces, no hay alteraciones, no hay datos de fibrosis. Vuelve. Ok. ¿Qué realizarían entonces, compañeros? Pues lo único que una tomografía computada. Se realizó una tomografía computada a nuestro paciente, multicorte de abdomen, en el cual se empezó desde la cúpula diafragmática hasta el piso pélvico, en el que vamos a ver 3 fases. Primeramente la fase simple, después la fase contrastada en fase arterial y por último una fase coronal. Como vemos, en la fase simple las regiones pleuropulmonares no muestran ninguna alteración. Después empezamos a ver el hígado, que tiene una forma y un tamaño normal, teniendo las siguientes dimensiones de 24 por 14 por 8 centímetros. Su densidad es homogénea y no presenta alguna lesión que nos caracterice alguna patología. Después vemos que el vaso se encuentra con tamaño normal y no presenta lesiones focales tampoco. Si seguimos podemos saber algunas, también que el estómago y los intestinos son normales y algunas alteraciones a nivel colónico como son los divertículos. Desde colon descendente hasta colon sigmoides. De ahí seguimos y hay una calcificación notada ateromatosa de la aorta abdominal, vena cava inferior y vena porta son normales y no tienen ninguna alteración. Después en la tomografía computarizada fase contrastada en fase arterial podemos ver que en este caso el páncreas se encuentra con una densidad homogénea, la gasa peripancreática se encuentra normal, sin alguna alteración, y no hay colecciones líquidas peripancreáticas que nos denomina alguna patología aquí. Y por último, la reconstrucción coronal, podemos ver que las vías biliares intrahepáticas y el conducto colédoco no presentan ninguna dilatación, no hay calcificaciones en el interior de la vesícula biliar que nos digan alguna patología propia de la vesícula. No se visualizan crecimientos retroperitoneales, ambos riñones, como podemos ver a continuación. Son de forma y tamaño normal, situación normal, la vejiga no muestra ninguna alteración y podemos ver que en la columna vertebral, en este caso el lumbar, presenta cambios leves de osteoartrosis. Para dar unas conclusiones siguientes de la tomografía, como una diverticulosis colónica, aortoesclerosis y un pequeño quiste renal cortical que podemos ver aquí. Y listo. ¿Alguna duda? Yo creo que ahora es momento de detenernos y hacer un reanálisis para ver con estos estudios, tanto de laboratorio como de gabinete, cuáles de los diagnósticos nosológicos ahora sí podemos eliminar o sacar. Pues tú. Bueno, buenos días. De acuerdo a la realización de la elastografía y del ultrasonido, me gustaría poner en discusión el hepatocarcinoma, dado que los estudios aparecieron normales. Hepatocarcinoma. Y además de ello, la hepatitis B crónica. Y la sarcoidosis hepática. ¿Alguien más elimina? Eliminaría también el número 4 y el número 6. 4, 6. Yo no eliminaría el número 4. Me gustaría preguntar sobre la elastografía. ¿Cuándo la realizaron? Se realizó en 2019. ¿2019? Es reciente. Okay. Yo no la eliminaría de todos modos, me iría a hacerle biopsia.
¿Cuál eliminarías de esos? De esos, pues ya... hepatotoxicidad también inducida por fármacos. Yo eliminaría también la hepatitis B ya. Ya está. No. Y bueno, ya los demás sí los podría dejar. Yo, igual que mi compañero, quiero dejar a la cirrosis biliar primaria, debido a que su diagnóstico, al menos el presuntivo, ocupa 2 de 3, que es los anticuerpos antimitocondriales que tiene positivo el paciente, una elevación de la fosfatasa alcalina o las enzimas colestásicas de 1.5 por encima y una biopsia. El paciente ya tiene 2 de 3 de estas, o sea, no puedes eliminar en este momento. Y si quieres el diagnóstico definitivo, nos hace falta la biopsia. Entonces, a este punto, aunque las imágenes no son sugestivas de una cirrosis biliar primaria, nos hace falta realmente descartarla. Y aparte que su cuadro clínico es sugestivo y lo demás. Sí, de hecho, no recordaba el criterio de que tenía que tener 2, y consideré lo suficientemente sólido el hecho de que no tuviera alteraciones de imagen, pero sí es cierto, el descarte lo tendría que hacer por biopsia. Lo retomaría entonces. Qué bueno que estamos discutiendo esto es muy importante porque a veces pensamos que los hallazgos ultrasonográficos o tomográficos pueden descartar una cirrosis, por ejemplo, o una hepatitis crónica. Claro que no. Si bien es cierto que la tomografía ha incrementado la posibilidad para observar cambios compatibles con cirrosis, una tomografía hepática normal no puede descartar la cirrosis hepática, particularmente la cirrosis biliar primaria, que como saben ya cambió de nombre, ahora se llama colangitis biliar primaria. Particularmente esta porque la colangitis biliar primaria tiene 4 fases y es en la última en la que el paciente tiene ya los cambios de cirrosis y en donde se incrementa la posibilidad que se puedan identificar en la tomografía. En la tomografía, cuando el paciente tiene cirrosis avanzada, entonces sí identificas que hay una reducción en el tamaño del hígado, que existe hipertrofia del lóbulo caudado, que existe un cambio en el contorno hepático, de ser lisito ahora se hace lobulado, y también puedes identificar los cambios asociados a hipertensión portal, pero eso ocurre en una cirrosis avanzada. Entonces, ni el ultrasonido, ni la tomografía, ni la elastografía pueden descartar la cirrosis o la colangitis biliar primaria. Tampoco lo pueden hacer entonces con la sarcoidosis. También para la sarcoidosis necesitamos una biopsia hepática. El hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, eso sí, casi están muertos con esta tomografía trifásica multicorte. En particular, el que está muerto y lo podemos sacar es el hepatocarcinoma. El colangiocarcinoma todavía no, porque la sensibilidad que tiene la tomografía para el diagnóstico del colangiocarcinoma no es del 100, ni del 90, ni del 80%. Hay otros recursos con los cuales se tiene que investigar el colangiocarcinoma y más pensando en la variedad intrahepática que propuso Fernanda. Pero el hepatocarcinoma tendría que ser un tumorcito de menos de 1 centímetro, el cual es altamente improbable que produzca todas las alteraciones en las pruebas hepáticas que hemos visto. Entonces, ese sí muere. Y en cuanto a la hepatotoxicidad por fármacos, pues tampoco se puede eliminar porque ni los exámenes serológicos, ni el ultrasonido, ni la TAC, ni la elastografía sirven para diagnosticar, para excluir esta condición. Entonces,
curiosamente, a pesar de tantos estudios, nos han servido para muy poquito, ¿no? Hepatitis B crónica, claro que sí. Esa sí murió porque para eso se requiere la presencia de los marcadores virales positivos. Okay. ¿Alguna otra que quieran sacar después de los estudios? ¿No? Ok. Vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. Aquí están los de nosotros. Los acomodamos en una forma de tablita para cada uno darle un puntaje. Están acomodados de mayor a menor puntaje. Esto de acuerdo a las características que presentó el paciente, su sexo, su edad, el antecedente de etilismo que presentó prurito, estaba asintomático, las estigmas de patopatía crónica en la exploración física, las PFH, la elevación de las enzimas de la colestasis, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutaniltransferasa, la elevación de transaminasas, una imagen sin alteración y los anticuerpos antimitocondriales. Entonces, como primer diagnóstico diferencial tenemos la colangitis biliar primaria. En el sexo le pusimos una tachita grande porque esta enfermedad suele presentarse más en el sexo femenino. La edad está en el rango de edad adecuado de 30 a 65 años. El etilismo tiene una tachita chiquita porque no es de relevancia en esa enfermedad. Prurito una palomita grande porque pues, el paciente sí la presentaba y sí es característica de las manifestaciones clínicas, pero también puede estar asintomático en un 60% de los casos y por eso también tiene palomita grande. Puede haber estigmas de patopatía crónica en un estadio avanzado de la enfermedad cuando ya presenta cirrosis o una hipertensión portal. Las enzimas de la colestasis suelen estar muy elevadas y las transaminasas pueden estar normal o ligeramente elevadas, pero menos de 300 unidades. Suele haber una imagen sin alteración, el diagnóstico se hace más por biopsia y los anticuerpos antimitocondriales tienen gran sensibilidad y especificidad de un 90 a 95%, dándole un puntaje de 5.5. Nuestro segundo diferencial fue colangitis esclerosante primaria. Esta, a diferencia que la anterior, sí es más común que se den hombres. Tiene el mismo rango de edad, que es entre 30 y 60. El etilismo tampoco es relevante. El prurito se puede dar, de hecho es asintomático en su mayoría, cerca de más de la mitad de los pacientes. Y los primeros síntomas usualmente son fatiga o prurito que el paciente presentaba. Los estigmas de patopatía crónica se dan cuando ya avanzó algo más, o las elevaciones de la colestasis sí son muy relevantes. La elevación de las transaminasas pueden ser, pero usualmente son leves. Pero en cuanto a la imagen, tiene imágenes muy características, como son en la vía biliar, son estenosis difusas y saculaciones, entonces da un efecto que se le llama rosariado. Y en cuanto a los anticuerpos, sí están presentes anticuerpos que son anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, anticuerpos antinucleares, pero los mitocondriales van a ser negativos, por eso. También pusimos la siderosis postetílica, que también es más común en hombres, cerca de los 50 años. El etilismo es lo más relevante. Puede que en este paciente no haya sido tan fuerte, pero primero se tendría que reinterrogar si no encontráramos otra cosa. En ese caso se podría reinterrogar y ver si sí toma lo que dice, porque ya presentó una esteatosis hepática, que se puede presentar como las primeras etapas de la cirrosis postetílica, y además está presente en el 90% de las personas que tienen un consumo muy alto de alcohol, entonces sería como que investigar más. El prurito también se presenta, pero se esperaría más asociado a ictericia, por eso lo pusimos chiquita. Pero muy raramente va a ser asintomático, lo normal es que presente los síntomas que ya conocemos, ictericia, astemia, dinamia, ascitis, entre otros. Los estigmas de patopatía crónica, lo que lo caracteriza. Puede haber elevación de la GGT, ese sí es normal, pero de la fosfatasa alcalina no es muy normal. La elevación de transaminasa sí, pero las imágenes también encontraríamos datos, desde el ultrasonido que se puede ver los bordes irregulares por nódulos, desde la tomografía se mirarían los nódulos o otros datos, y los anticuerpos tampoco. Otro diagnóstico diferencial es la hepatitis autoinmune. El sexo pues tiene una tachita grande porque suele presentarse más en mujeres. También la edad suele presentarse antes de los 40 años de edad. El etilismo no es de relevancia.
presentan prurito en las manifestaciones clínicas, pero también pueden estar asintomáticos, por eso tienen la palomita chiquita. Estigmas de hepatopatía crónica también ya en estadios avanzados de la enfermedad. Las enzimas de la colestasis pueden estar normal o ligeramente elevadas, lo que se elevan son las transaminasas, y la imagen también puede estar sin alteración. El diagnóstico pues se necesita la biopsia. Y los anticuerpos antimitocondriales tiene palomita chiquita porque puede presentarse en el 20% de los pacientes. Y ya, nuestro último diferencial fue hepatitis viral crónica. Aquí pues entraría tanto como la C como la B. También coincide en sexo, que es mayor en masculinos. La edad es entre 40 y 50 años, el paciente no se aleja tanto. El etilismo puede que sea relevante para la progresión, pero en diagnóstico no te orienta. El prurito se presenta tanto como las estigmas de hepatopatía crónica, se presentarían si el paciente tuviera una progresión a cirrosis, que como vimos en imagen no tenía. Y también asintomático, si es en 2/3 de las personas va a ser asintomático. Pueden estar normales o ligeramente elevadas todas las pruebas de función hepática, y los anticuerpos tampoco se correlacionarían. A este paciente se le mandó a hacer un estudio histopatológico de una biopsia hepática. En la descripción macroscópica se recibe un espécimen etiquetado como hígado y consiste en un fragmento de tejido de forma alargada, de color café amarillo y consistencia blanda. Mide 2.1 centímetros de longitud y 1 milímetro de espesor. En cuestión de la descripción microscópica, se puede observar un infiltrado inflamatorio abundante y ensanchamiento de los espacios portales. Como pueden observar aquí, se puede observar el infiltrado inflamatorio. Cabe recalcar que en sí la estructura trabecular formado por los hepatocitos se ve respetada, al igual que la estructura sinusoidal. El patrón trabecular y sinusoidal se ve respetado, así como la morfología de los hepatocitos también se ve respetada. Este es un acercamiento de un corte histológico de un espacio portal con hematoxilina y eosina. Se ve el infiltrado inflamatorio alrededor de un ducto biliar. Aquí cabe recalcar también que la región periportal no se ve infiltrada por el dicho infiltrado inflamatorio como tal, no pasa más allá de este límite. En este acercamiento a un ducto biliar se puede observar infiltrado inflamatorio, en este caso linfocitos hacia el epitelio biliar, y aquí se ve la pérdida de continuidad epitelial, demostrándonos de esta manera el daño que se está generando a dicho epitelio biliar. Este simplemente es una imagen, otra vez es un corte histológico con hematoxilina y eosina, en el que se observa células inflamatorias como eosinófilos, células plasmáticas, al igual que macrófagos y abundantes linfocitos. Esta es una tinción de Masson. La tinción de Masson tiene la función de teñir las fibras de colágeno tipo 1, se pintarían de azul en caso de que hubiera presencia de ellas. Aquí se puede observar una escasa fibras de elastina tipo 1 alrededor de, en este espacio portal. Pero si se dan cuenta, la región periportal no se ve infiltrada por dicha fibrosis. En pocas palabras, se descarta datos de fibrosis con esta tinción. Aquí se ve una técnica de inmunohistoquímica con citoqueratina 7. La citoqueratina 7 en sí es una proteína fibrilar, parte de los filamentos intermedios de las células epiteliales. En este caso, la citoqueratina 7 se encuentra en el epitelio biliar específicamente. Se ve que en este conducto biliar se ve positivo para citoqueratina 7, igual que se encuentra aquí en esta región superior. Aquí se observa otro ducto biliar en el que se puede observar un granuloma alrededor de este ducto biliar.
Aquí podemos decir que un granuloma está íntimamente relacionado con el ducto biliar. También se puede ver que hay pérdida de la estructura normal de dicho ducto biliar, dándonos a entender que el granuloma está, por el proceso inflamatorio lo está destruyendo. Tanto este como este ducto biliar nos está demostrando esa, ductopenia, que hay pérdida de los ductos biliares. Aquí ese es un acercamiento a un espacio portal en el que se puede observar igual un ducto con las células epiteliales biliares positivas a citoqueratina 7, pero hay que recalcar la importancia o observar del lado derecho cómo los hepatocitos del espacio periportal, de la región periportal, perdón, se encuentran positivos a citoqueratina 7. Esto nos refiere a que hay un cambio fenotípico biliar por parte de los hepatocitos periportales, una manera de que de estos hepatocitos para compensar la ductopenia que se está generando. Entonces, en base a los hallazgos laboratoriales como los hallazgos histopatológicos, antes de eso vamos a describir de manera los puntos que les acabo de mencionar. En sí, hay ensanchamiento infiltrado de espacios portales por células inflamatorias con la asociación de macrófagos, linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas. El epitelio biliar es irregular, como les había mencionado, y está infiltrado por linfocitos. En algunos ductos presenta daño degenerativo. Hay granulomas sin necrosis central, me olvidó mencionarles, sin necrosis central, y hay datos de ductopenia en la presencia de granulomas. La estructura trabecular, como les había mencionado, y morfología de hepatocitos está conservada, no hay daño alguno. La inmunohistoquímica con anticuerpos primarios para citoqueratina 7, identifican un fenotipo biliar de hepatocitos periportales, y la tinción de Masson descarta cualquier dato de fibrosis. Entonces, en base a los hallazgos histológicos y laboratoriales, el diagnóstico nosológico del paciente es colangitis biliar primaria, y en base a los hallazgos histopatológicos antes mencionados, se identifica una lesión ductal florida. Esto se refiere a un predominio en el infiltrado linfocítico abundante o la aparición de granulomas. A eso se refiere con una lesión ductal florida. Se encuentra en estadio 1, en estadio portal, de Schurer y Ludwig, que más adelante les vamos a mencionar en qué consiste cada estadiaje. Muchas gracias, compañeros. Queremos darle un agradecimiento a la doctora Marín, al doctor Muñoz y al doctor Avendaño por apoyarnos con el caso clínico.